Hola jovencitos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase virtual. Hoy hablaremos sobre una de las especies del género narrativo, el cuento. Muy bien, así que atentos a la clase de hoy día. Bien, el cuento es una narración breve que es ficcional, también puede ser oral o escrita. Oral porque muchas veces nos cuenta la abuelita y escrita es la que encontramos en los libros. Muy bien, aparte de que sea oral o escrita, el cuento nos traslada a mundos fantásticos, como pueden observar en la imagen, ¿no? Nos lleva a imaginar las cosas. Eso es una de las finalidades del cuento, que nosotros nos imaginemos mundos diferentes, mundos exóticos, mundos que no siquiera pensamos o vemos en la realidad. Bien, ahora, ¿qué es el cuento? El cuento es escrito por un autor. Bien, es inventado por un autor. Puede ser fantástico o también puede ser de situaciones reales. Cuando digo fantástico, pueden aparecer seres mitológicos o fantásticos, seres que no vemos en la realidad, o también puede ser de situaciones reales. Muy bien, vamos con algunas características del cuento. Brevedad. El cuento es muy breve, sintetiza en lo más posible la narración. Bien, tiende a limitarse en una sola acción. Pocos personajes. En el cuento encontramos muy pocos personajes. No es como la novela, que es amplia y encontramos muchos personajes y muchos espacios y lugares. Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, un cuento de Pinocho. Bien. También hay pocos personajes. Ahí vemos a Gepetto y Pinocho. Vemos al grillo. Vemos la hada. Muy bien. En cuento son pocos personajes. Bien. Ahora. Vamos con estructura del cuento. La estructura del cuento consta de tres. Primero es el inicio, segundo es el conflicto y tercero es final. ¿En qué consiste inicio? Vamos al ejemplo del cuento de Pinocho. Al principio nos relata cómo Gepetto talla una madera para crear un títere que lo va a llamar Pinocho. Muy bien, que desea tener un niño. Ese es el inicio. Bien, el conflicto, ¿en qué momento sucede el conflicto? En el mismo cuento. El conflicto ya sucede cuando Pinocho empieza a salir y empieza a mentir. Bien, empieza a crecer la nariz, luego de ser desobediente, también le empieza a salir la cola, las orejas del burro, bien, por no obedecer al padre. ¿Eh? Ese es el conflicto. Ahora, ¿cómo tienen que solucionar el conflicto? Eso viene a la final. En la final ya se soluciona ayudando a su padre a salir de la ballena y al final se convertirá en un niño de verdad. Chicos, entonces esa es la estructura del cuento. Inicio, conflicto y final. Muy bien, entonces también les quiero decir que el cuento presenta elementos fantásticos que entretienen y dejan una enseñanza acerca de lo bueno y lo malo al que lo lee y al que lo escucha. Como por ejemplo, ¿qué nos enseña el cuento de Pinocho? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es la enseñanza? Pues nos enseña a no mentir, a no mentir, a obedecer a los padres y también a estudiar. Muy bien. Bueno chicos, esta es la clase de hoy día. Espero que lean un cuento de Pinocho o si no, también les invito a leer el diario de Grey. Muy bien, cuídense mucho. Entonces, esto ha sido el final. Hasta pronto.